7 minutos para las 10 de la mañana y le estamos dando la bienvenida a Alejandro Sánchez, Pacha Sánchez. ¿Qué tal? Buen día. Muy buenos días. Un gusto estar acá con ustedes. Bueno, obviamente a horas prácticamente del cierre de la campaña, que es mañana en el Galpón. Hoy 19 horas hoy en el 19 Galpón. horas en el Galpón. Estoy Vamos viviendo el feriado de ayer. Le ha trastocado. Me ha trastocado. Estoy el lunes, desde que empecé el día estoy el lunes. Ayer en Tacuarembó me dice, yo estaba en Tacuarembó ayer y me dice un compañero, dice, nosotros la semana que viene vamos a poner todo para la recta final de la campaña. Y digo, mirá, hacelo esta, porque si no después estamos perdidos. El feriado tiene esas cosas, ¿no? Bueno, primero que nada, lo que uno pregunta a horas de finalizar el trabajo, aunque de alguna manera el trabajo ya está finalizado. ¿Por qué? Porque ya se hizo la recorrida, porque ya se estuvo, se peleó en el buen sentido de la palabra, ¿no? Es decir, el candidato se mete el cuadro al hombro, sale, en algunas canchas sale mejor, en otras canchas sale más o menos. ¿Cuál es el balance que estás realizando a esta hora? Cuando desde muchos lugares, desde muchos medios, desde muchos puntos de vista, tenemos una percepción de que hay como una, no diría apatía, es una palabra demasiado fuerte, pero por lo menos uno no ve una militancia tan fuerte como en otros momentos del frentista? Sí, a ver, en términos generales, primero yo creo que tuvimos una campaña extremadamente larga. Yo digo a veces en broma que nos invitaron a correr una carrera de 100 metros llanos y terminamos corriendo una maratón. Y eso terminó sirviendo para algunas cuestiones que eran importantes en el Frente Amplio. Hoy estoy convencido, después de casi 3 meses de campaña, que fueron importantes. Porque uno de los reclamos de los Frente Amplistas era que la necesidad de construir diálogo y espacios de discusión, que no había. Es decir, el Frente Amplio estaba muy desmovilizado, los compañeros en el Frente Amplio y las compañeras se sentían muy solos. Y esto nos sirvió para salir de los escenarios y las consignas, ir a las reuniones, el diálogo, las ideas y el intercambio. Entonces creo que eso ha sido muy bueno para el Frente Amplio, independientemente de que evidentemente esta es una campaña que ha tenido dificultades para ser masiva. Dificultades porque, primero, los sectores del Frente Amplio no han hecho grandes inversiones en esta campaña, cosa que en otras campañas sí se hicieron. Sí, ¿por qué eso? Porque era una de las preguntas que yo quería hacerle. Y me permito abrir el paréntesis. ¿Por qué los sectores no han, más allá de aparecer en los grandes medios de comunicación, pero por qué los aparatos, como se les llama, no se han movilizado justamente? Porque uno lo ve en las redes, pero en la cancha no se ha visto eso. Sí, capaz que porque los aparatos no son tan grandes, justamente, ¿no? Ahora que está de moda hablar del miedo a los aparatos, los aparatos no son tan grandes. Y el Frente Amplio viene de un proceso de mucho debilitamiento como partido político, porque no ha sabido encontrar su rol. Es decir, el ejercicio del gobierno al Frente Amplio lo ha dejado muchas veces sin cuál es el rol a cumplir, ¿no? Entonces los Frente Amplistas o el Frente Amplio ha transitado por una idea de ser la auditoría del gobierno, que es imposible hacerlo porque no es necesario, porque el Frente Amplio tiene que analizar la marcha del gobierno y tener un diálogo con el gobierno. Y después tiene que representar las demandas de la sociedad, pero para eso hay que fortalecer una fuerza política para que pueda transformarse en un interlocutor con la sociedad, cosa que no ha hecho muy bien el Frente Amplio. Su diálogo con los movimientos sociales, su diálogo con la sociedad está muy debilitado. Entonces tenemos una situación de baja movilización del Frente, que yo creo que sí, que puede existir algo de apatía. Evidentemente esa situación ha generado, y bueno, y además han existido algunos anuncios de parte de nosotros, porque a ver, yo nunca me pongo afuera, yo creo que en política es bien importante algo que me decía mi abuela, la culpa nunca llega al suelo porque cae en el lomo de alguien, y yo quiero ser el primero que me caiga la culpa, porque esto de que cuando las cosas van mal, buscamos responsables y tratamos de salir de la foto no es bueno. Entonces yo me hago cargo de todas las cosas que hemos hecho, y yo creo que hemos generado algunos anuncios que hemos sido malas decisiones y peor comunicadas, que han generado... Estoy leyendo los 200 pesos para los jubilados en su cara. Sin lugar a duda. Sin lugar a duda, yo creo que fue una mala decisión y muy mal comunicada, porque cuestiona una política de 11 años donde el Frente Amplio ha generado aumentos diferenciales para las jubilaciones mínimas durante 11 años. No nos olvidemos que en el 2004 las jubilaciones mínimas en promedio eran 1.400 pesos. Y hoy son 8.000 y no se puede vivir con 8.000 pesos en el Uruguay. O se puede vivir con muchas dificultades y precariedades. Y hay que trabajar para esforzarnos para que eso crezca. Ahora, no podemos olvidarnos del contexto en el que veníamos, ¿no? Es decir, el contexto era de muy bajos salarios y muy bajas jubilaciones mínimas, y el esfuerzo siempre ha sido
de aumentar más las jubilaciones mínimas de lo que establece la Constitución de la República. Claro. Entonces, y los 200 pesos señal borraron eso. liquida eso. Yo creo que tenemos que haber hecho un esfuerzo mayor, pero además de eso, la comunicación que hicimos... O no comunicarlo. No, claro, primero, no comunicarlo, pero la comunicación la hicimos como que estábamos dando una gran situación, y me parece. Segundo, hicimos que se perdiera de vista de que el 1 de enero del año próximo, porque esto es un adelanto del aumento que van a tener las jubilaciones, que van a tener un aumento mayor las jubilaciones mínimas con respecto a las jubilaciones en general, porque esta es la política del Frente Amplio. Es muy difícil saber cuánto va a ser el aumento en el 1 de enero, pero ya podemos estimar que va a estar en el orden del 10 y el 12%. Esos aproximadamente son 1.100 pesos de aumento. Entonces, en realidad, estas formas... A las mínimas. A las mínimas. En promedio, ¿verdad? Entonces, lo que estamos diciendo es que con estas formas de comunicar lo que generamos es una enorme lesión en las bases sociales del Frente Amplio que desmotiva. ¿Eso lo ven ustedes, el reclamo? Yo lo veo, sí. ¿En el mano a mano? Está presente. Y está presente también otra cosa que no es... ¿Qué es molestia del frentista? Sí, molestia porque no entiende, porque no comprende lo que estamos haciendo, y entonces se preocupa. Pero hay otro problema que no es del gobierno, es de la fuerza política. La fuerza política informa poco e informa mal a su gente. Es decir, a sus militantes, a sus adherentes, y también tiene una enorme dificultad para informar a la ciudadanía en general. Entonces, otro de los reclamos de los Frente Amplistas es: no tenemos información para defender al gobierno. No tenemos información de las cosas que hemos hecho. El Frente Amplio tiene que modernizarse, tiene que trabajar mejor. Así como nos organizamos para hacer un acto o ir a la feria, nos tenemos que organizar para actuar en las redes sociales, porque la velocidad de la información del mundo que vivimos hoy es muy diferente a la velocidad de cuando se fundó el Frente Amplio. Y entonces el Frente Amplio tiene que tener la capacidad de modernizarse y actuar mucho más rápidamente y tener mayor capacidad de respuesta. Para eso, por supuesto, hay que crear equipos de trabajo profesionales que tengan una visión profesional del asunto, pero también hay que construir, privilegiar el proyecto común del Frente Amplio y no tanto los proyectos personales o sectoriales, que es lo que nos está pasando últimamente, ¿verdad? Pero también, y en eso que hablabas de los anuncios, Pacha, me da la sensación que lo que uno escuchó, a ver, lo que dijimos recién o lo que mencionó Danilo y tú lo recogiste como uno de los puntos difíciles de sobrellevar en el mano a mano con el militante frente amplista fue el tema de los 200 pesos a los jubilados. Pero venía de algo antes, esa es la punta del iceberg. Claro. Venía de un anuncio general de recorte en rendición de cuentas hacia los lugares donde iba el recorte, hacia dónde era que se iba a buscar la recaudación, que me imagino que para aquellas cuestiones que normalmente han sido sagradas para el Frente, es decir, cuidar al trabajador, no seguir metiendo la mano en el bolsillo del trabajador, sino apuntar más hacia capitales que se han enriquecido a lo largo de estos años por situaciones muy favorables que tuvo el país. Me imagino que en ese mano a mano de principios, ¿no? Sí. De base del Frente, debe haber sido complicado como candidato el decir, bueno, lo que dijiste recién, no es culpa de ellos, es culpa de nosotros, es decir, somos la fuerza política de gobierno. ¿Cómo desde un lugar, suponiendo que te acompañara la votación de los militantes del Frente, cómo desde ese lugar se puede llegar a incidir para negociar con las autoridades hoy de gobierno y modificar este tipo de comunicación? Sí, estamos hablando de un contexto donde, claro, no son solo los 200 pesos, sino son una serie de elementos. Y además también yo creo que a veces nosotros mismos, los Frente Amplistas, contribuimos a acumular el mal humor, digamos, porque tendemos a mirar el medio vaso vacío y nos olvidamos del medio vaso lleno. Es decir, yo estoy de acuerdo de que hay que pensar en todo lo que falta, pero yo quiero, para construir lo que falta, necesito ver lo que hice. Porque va a ser la fortaleza de lo que he construido lo que me va a permitir seguir llenando el vaso. Y si nosotros no hacemos esa relación, yo no le puedo pedir a la oposición que haga esa relación. Ese relato y esa relación la tiene que hacer el Frente Amplio. La oposición, por supuesto, se va a concentrar en lo que falta. Y el Frente Amplio a veces se enoja porque la oposición habla de lo que falta. Y sí, ¿de qué va a hablar? El problema es que nosotros no estamos hablando del contexto en el que estamos trabajando, de cuáles han sido las fortalezas que hemos construido y también no quedarnos solo en eso, porque a veces también el Frente se queda con lo que hizo. Y si las referencias al pasado le ganan a las referencias al futuro, empezamos a tener síntomas de agotamiento.
Entonces tenemos que empezar a hablar de futuro, de cómo resolvemos los problemas de la gente que tiene hoy. Que hay viejos problemas y hay nuevos problemas. Y en ese sentido hay que darle conducción política. Yo necesito una fuerza política que pueda dialogar con el gobierno. Claro, pues se ha hablado, a eso te quería preguntar también, se ha hablado de un divorcio entre la fuerza política y el gobierno, entre el Frente Amplio y el Poder Ejecutivo. ¿Ese divorcio es real, es tal cual? Sí, pero un divorcio siempre es de dos, nunca es de uno. Ajá. ¿No? Las parejas se separan por problemas que tienen dos, porque las parejas son parejas. Entonces, por ejemplo, el gobierno siente que el Frente Amplio no lo defiende y el Frente Amplio siente que el gobierno no lo escucha, ¿no? Entonces, lo que está pasando en realidad es que no hay articulación política. Claro. Tiene que haber una articulación. Está faltando un presidente del Frente Amplio, bueno, entre otras cosas, ¿no? Entre otras cosas, pero además de eso, está faltando la construcción de una conducción colectiva. ¿Se notó la salida de Xavier temprana? Yo creo que ha incidido en la situación en la que está el Frente Amplio hoy. Pero creo más, que el Frente Amplio tiene que empezar a generar un espacio diferente. Tenemos la enorme responsabilidad de construir un liderazgo colectivo. Porque para mí la renovación significa eso. Significa construir liderazgos nuevos, pero que sean colectivos, que impliquen que haya muchos más compañeros, que se piense mucho más en el proyecto en su conjunto y no en una parte del proyecto, ¿verdad? Y para eso hay que construir políticas transversales y generar espacios de diálogo y de intercambio de ideas y principalmente de imaginación política. Porque sin imaginación política no vamos a poder resolver los problemas que tenemos en el escenario internacional en el que estamos. Que estamos en un escenario mucho más complicado, pero siendo un escenario complicado desde el punto de vista de la economía, todavía el Uruguay tiene enormes oportunidades. Pachá, no quiero malinterpretarte y corregime, por favor, si estoy viendo en tu juventud como dirigente político, que hablas de algo en donde la palabra es mucho más el nosotros que el yo, como si existiera en este momento dentro del Frente una suerte de demasiado personalismo en el liderazgo político. Es decir, la figura, no quiero dar nombres, no demos nombres, las figuras de determinados dirigentes, pero por su propio peso puestos frente al votante, y lo que estás planteando es algo más de, sí, el líder, pero llevado colectivamente, no el líder que por sí solo toma determinado tipo de decisiones y, por ejemplo, como dijiste recién, no informa a su fuerza política de determinadas cuestiones que tienen que ver con el gobierno. Sin lugar a dudas. Yo creo que la renovación en la política pasa también, por supuesto que los liderazgos son importantes y los líderes son centrales. Y los líderes no se inventan, los elige la gente a partir de su carisma, de su cercanía, de su forma de comunicarse. Es decir, uno no puede inventar un líder. Lo que sí tiene que construir es plataformas colectivas para darle conducción política a las cosas. Yo creo que hay que perder la idea de que hay un salvador del Frente Amplio. El Frente Amplio lo salvan los Frente Amplistas. Y tenemos que construir un Frente Amplio que sea de los Frente Amplistas, de todos y de todas, porque ese es otro de los problemas que tiene el Frente Amplio. La exclusión de las mujeres. Por supuesto. Tiene que generar políticas de inclusión mucho más fuertes de las que estamos haciendo ahora. Es una paradoja de nuestra fuerza política, siendo el partido político que más ha generado una agenda en equidad de derechos entre hombres y mujeres, que luego en la interna tenga dificultades para procesarlo. Pero entonces, lo que precisamos es construir que una generación que va más allá de las edades, que tiene que ver con una actitud, una generación en términos de vidas compartidas, construye un liderazgo colectivo del Frente Amplio, porque los Frente Amplistas tienen que ser conscientes de que ninguno de nosotros es mejor que todos nosotros juntos. Claro. Y esa es la fortaleza del Frente Amplio. No quiero cerrar sin preguntarte, porque de hecho ya algunos políticos han hecho lecturas. La situación, bueno, el capítulo que arrastró ANCAP en su momento, pero la situación de la rendición de cuentas, los recortes planteados o la consolidación fiscal que la menciona Astori, esto de los 200 pesos, son situaciones que van desencantando al votante frentista y que pueden llegar a poner en riesgo la elección, ¿o estamos lejos de eso? No, a ver, yo creo que uno gana una elección por lo que hizo en los 5 años. Y la gente cuando... Topolánqui siempre dice que en campañas está permanentemente. No, sin lugar a dudas. Es decir, la política es permanente. Y uno tiene que hacer síntesis política con la gente, con la sociedad, es decir, construir qué cosas se hicieron. Yo estuve ayer en Tacuarembó y decía, bueno, Tacuarembó hace 10 años era una ciudad que no tenía recursos, que no tenía jóvenes. Hoy es una ciudad universitaria.
Y si no lo ponemos en valor nosotros, que fueron parte de las cosas que hicimos, no lo va a poner en valor el resto de la sociedad. Entonces, nosotros vamos a llegar al 2019 y la gente confiará de vuelta en el Frente Amplio, primero haciendo un buen gobierno, cumpliendo con el programa que le prometimos a la gente, que nos comprometimos con la gente, pero también construyendo una fuerza política que esté mucho más cerca de la gente. No que vaya... Mire, si tú a tu vecino no lo saludas en todo el mes, lo ves en la feria y no lo saludas, y vas cada 5 años a pedirle el taladro, va a ser difícil que te lo preste. Los partidos políticos tienen que tener la capacidad, en el siglo que vivimos hoy, de tener una consulta permanente con la sociedad, de tener un diálogo permanente con la sociedad y no ir cada 5 años a decir confíen en nosotros, sino construyamos nosotros, juntos, y ese nosotros es los partidos y la sociedad, un futuro en el Uruguay que sea más justo, más solidario, y que permita igualdad de oportunidades. Y eso lo hacen los partidos, pero lo hace la sociedad en su conjunto. Por tanto, los partidos se tienen que abrir a la sociedad y debatir con la sociedad hacia dónde queremos ir. Bueno, le queremos agradecer a Alejandro Sánchez, reiterar, hoy 19 horas, sí. Teatro del Galpón. Están todos invitados hoy al Teatro del Galpón, bien. Es a las 19 horas, van a haber 24 Frente Amplistas que van a hablar de 24 ideas para cambiar el Frente Amplio. Y esto tiene que ver justamente con la campaña que hemos hecho. La campaña de que el frente es de los Frente Amplistas y se gana con propuestas y con ideas para cambiarlo, no solo con personas. Muchísimas gracias. Gracias. Bueno.